¿Qué harías si tu vida fuera destruida por una mentira? Hace 10 años, mi mundo se vino abajo cuando mi marido creyó en la traición más cruel. Que yo llevaba un hijo de otro hombre. Ahora quiere volver a mi vida, pero el karma ha estado esperando pacientemente por él y por ella. Todo empezó con la confianza, o al menos lo que yo pensaba que era confianza. Cuando tenía 24 años, me mudé a una nueva ciudad llena de esperanza y sueños. Mi mejor amiga se fue poco después de encontrar el trabajo de sus sueños, dejándome sola en un lugar desconocido. Fue entonces cuando conocí a Ezra. Parecía todo lo que necesitaba. Amable, encantador, y dispuesto a construir un futuro juntos. En cuestión de semanas, éramos inseparables. Su presencia llenó el vacío que sentía en esta extraña ciudad, y realmente creí que él era el amor de mi vida. Pero había grietas debajo de la superficie que no pude ver en ese momento. La retrospectiva aclara las cosas, ¿no? Ezra llegó con un equipaje, una relación pasada tan profundamente entrelazada con su familia, de la que parecía imposible escapar. Cassie, su exnovia, no era solo un recuerdo lejano. Ella era prácticamente parte de su familia. Sus madres eran mejores amigas y crecieron una al lado de la otra. El día que Ezra y Cassie empezaron a salir, aparentemente, había sido el mejor día de la vida de su madre. Entonces, cuando Cassie apareció en la graduación de Ezra, aferrándose a su brazo y llamándolo con todos los apodos cariñosos bajo el sol, sonreí con los dientes apretados y traté de causar una buena impresión. Al principio me dije que no importaba. El amor lo conquista todo, ¿verdad? Amaba a Ezra, y él dijo que también me amaba. Regresábamos a nuestro departamento compartido, y él me aseguraba que Cassie era solo un capítulo de su pasado. ¿Cómo podría quejarme cuando apreciaba tanto a mi propia familia? Pero a medida que pasó el tiempo, su presencia constante empezó a asfixiarme. Ella no solo estaba presente durante las vacaciones u ocasiones especiales. Estaba en todas partes. Las cenas familiares, los eventos laborales e incluso los fines de semana informales se convirtieron en oportunidades para que ella recordara a todos lo cerca que todavía estaba de Ezra. Y luego vino la mentira, la que lo destrozó todo. Cassie plantó una semilla de duda en la mente de Ezra, susurrando palabras venenosas hasta que dejó de verme como la mujer que lo amaba incondicionalmente. En cambio, vio a alguien completamente distinto. Alguien infiel, alguien vil. Según su retorcida historia, lo había engañado, no con nadie al azar, sino con mi hermanastro, Sebastián. Peor aún, ella lo convenció de que estaba embarazada del hijo de Sebastián. Todavía puedo escuchar la frialdad en su voz cuando me enfrentó. ¿Es verdad?, preguntó, con los ojos llenos de ira y disgusto. Le supliqué, explicándole que todo eran mentiras, pero él se negó a escucharme. A sus ojos, yo era culpable incluso antes de tener la oportunidad de defenderme. El dolor de perderlo fue más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado alguna vez. No solo creía lo peor de mí, sino que también me dio un ultimátum: abortar o aceptar el divorcio. No elegí ninguno de los dos. En cambio, me alejé, con el corazón roto y traicionado, sin llevar nada más que la verdad y el peso de su desconfianza. Ahora, 10 años después, Ezra vuelve a tender la mano. Quiere conocer a mi hijo, el niño que nunca creyó que fuera suyo. Lo que no sabe es que el karma ya ha comenzado a actuar, y esta vez no se negará la justicia. La reacción de Ezra ante mi embarazo fue el momento en que todo se deshizo. No era solo incredulidad, era traición, ira y una certeza retorcida de que había hecho lo impensable. No cuestionó las mentiras de Cassie. En cambio, se aferró a ellas como si fueran verdades del Evangelio. Lo absurdo de esto todavía me persigue. ¿Cómo podría alguien creer en una invención tan monstruosa? Pero Ezra lo hizo, y al hacerlo, nos destruyó a ambos. El día que le hablé del bebé debería haber sido uno de los momentos más felices de nuestras vidas. Más bien, se convirtió en el principio del fin.
Cuando le conté la noticia, su rostro palideció y su voz tembló mientras murmuraba. Ella dijo que esto sucedería. Al principio pensé que se refería a algo médico, alguna preocupación por complicaciones o riesgos, pero luego salió furioso sin decir una palabra más. Esa noche, me senté sola en nuestro departamento, sosteniendo la prueba de embarazo positiva y preguntándome qué diablos había salido mal. Cuando Ezra regresó a la mañana siguiente, su comportamiento era frío, casi robótico. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me planteó su ultimátum: o interrumpo el embarazo o nos divorciamos. Mi corazón se hizo añicos allí mismo, no por la elección en sí, que ya era bastante cruel, sino por la razón detrás de ella. Realmente creía que el niño que crecía dentro de mí no era suyo. Peor aún, creía que pertenecía a Sebastián, mi hermanastro. Le rogué que escuchara y pensara racionalmente. «Sebastián es familia», grité. «Él es prácticamente mi hermano. Nunca hemos sido nada más que eso». Pero no importa cuántas veces supliqué, Ezra no quería o no podía ver más allá del veneno de Cassie. Había pasado meses plantando semillas de duda, convirtiendo momentos inocentes entre Sebastián y yo en algo siniestro. Un abrazo se convirtió en evidencia de intimidad. Una foto en la que estábamos juntos se convirtió en prueba de romance. Incluso mi decisión de mudarme a una nueva ciudad fue replanteada como huir de la angustia después de que Sebastián supuestamente me rechazara. La manipulación de Cassie alcanzó su punto máximo cuando convenció a Ezra de que Sebastián y yo nos estábamos viendo en secreto antes de la boda. Según ella, nuestro comportamiento durante la recepción lo confirmó. No importaba que Sebastián viviera en otro estado y rara vez lo visitara. No importa que el propio Ezra haya sido testigo de nuestras interacciones innumerables veces a lo largo de los años y nunca las haya cuestionado hasta ahora. Todo lo que hizo falta fue que Cassie le susurrara al oído para que reescribiera la realidad por completo. Lo que más me dolió ni siquiera fue la negativa de Ezra a confiar en mí, sino darme cuenta de lo profundamente arraigada que estaba Cassie en nuestras vidas. Durante 2 años, había ignorado las señales de advertencia, excusando cada comentario sarcástico, cada mirada persistente, cada llamada telefónica nocturna entre ellos. Me dije a mí mismo que era inofensivo, que Ezra amaba a mí. Pero mirando hacia atrás, está claro que ella nunca lo soltó. En realidad no. Estaba resentida conmigo por ocupar su lugar en la vida de Ezra, y se aseguró de que pagara por ello de la peor manera posible. En las semanas siguientes, intenté todo para salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Ofrecí hacerme una prueba de paternidad una vez que naciera el bebé. Sugerí terapia de pareja. Incluso me acerqué a la madre de Ezra, con la esperanza de que interviniera. Pero nada funcionó. Todas las conversaciones terminaron de la misma manera. Ezra me acusó de mentir y se negó a ceder. Al final me di cuenta de que estaba librando una batalla perdida. Si él no podía confiar en mí lo suficiente como para creer en nuestro hijo, entonces no había futuro para nosotros. Dejarlo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No porque quisiera quedarme, sino porque marcharme significaba empezar de nuevo completamente solo. Empaqué mis pertenencias, me despedí de la vida que creía haber construido y regresé a mi ciudad natal. Mi familia me recibió con los brazos abiertos, pero el dolor de perder a Ezra y la vergüenza de ser tildado de tramposo permanecieron conmigo durante años. 10 años después, y aquí estamos. Ezra quiere conocer a su hijo, o mejor dicho, mi niño, ya que se negó a reconocer cualquier conexión con ellos hace una década. Lo que no sabe es que la justicia ya ha comenzado a desplegarse. El karma funciona de maneras misteriosas, y, aunque es posible que no haya buscado venganza directamente, el universo se ha asegurado de que ni Ezra ni Cassie hayan salido ilesos. Pero esa parte de la historia viene después. En primer lugar, es necesario comprender exactamente el alcance de sus acciones y por qué merecen todo lo que les espera.
Cuando Ezra apareció en la casa de mi madre, me di cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que quería. No fue suficiente para él invadir mi vida digital. Ahora había cruzado al mundo real, pisando la puerta de las personas que más amaba. Ya no se trataba solo de volver a conectarse con su hijo. Esto era una obsesión, simple y llanamente. Y me aterrorizó. El día empezó como cualquier otro. Mi mamá me llamó durante el almuerzo. Su voz temblaba mientras describía a un hombre que decía ser mi exmarido parado en su porche. Ella no lo reconoció. ¿Por qué lo reconocería? Había pasado casi una década desde que alguien de mi familia había visto o oído hablar de Ezra. Pero allí estaba él, sosteniendo un ramo de flores como un pretendiente fuera de lugar, en lugar del hombre que una vez me acusó de tener el hijo de otro hombre. «Dice que quiere hablar contigo», dijo mamá vacilante. ¿Debería dejarlo entrar? «No», prácticamente grité por teléfono. «No lo dejes entrar, ni siquiera abras la puerta». Ella siguió mis instrucciones, pero eso no le impidió demorarse. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, insistiendo en que solo quería vernos a mí y a nuestro hijo. Cuando nadie respondió, dejó las flores en el porche junto con una nota escrita a mano. El mensaje fue breve pero escalofriante. «Esperaré hasta que estés listo para hablar». Cuando llegué a la casa de mi madre esa misma noche, las flores se estaban marchitando en el papel de regalo y la nota estaba arrugada en la encimera de la cocina. Me temblaban las manos mientras lo leía una y otra vez, tratando de darle sentido a la situación. ¿Cómo podía alguien que me rechazó tan completamente hace 10 años actuar de repente como si le importara? ¿Realmente pensó que aparecer sin ser invitado arreglaría todo? Grant me acompañó a la casa de mi mamá esa noche. Al ver la tensión en mi rostro, se quedó cerca, ofreciéndome apoyo silencioso mientras yo procesaba lo que había sucedido. Juntos revisamos las imágenes de seguridad que mi madre había instalado después de una serie de robos en su vecindario meses antes. Efectivamente, allí estaba Ezra, paseando nerviosamente por el porche antes de irse finalmente. Su presencia se sintió invasiva como una sombra que regresaba a mi vida, cuando menos lo esperaba. Decidimos tomar medidas inmediatas. Grant me ayudó a redactar una carta formal, ordenando a Ezra que cesara todo contacto conmigo y mi familia. Enviamos copias a su correo electrónico, a su lugar de trabajo, que encontramos a través de LinkedIn, e incluso a la dirección de sus padres, con la esperanza de que pudieran intervenir. Legalmente, sabíamos que esto no tendría mucho peso a menos que presentáramos una orden de restricción. Pero era un comienzo, un límite claro que él debía respetar. Durante unos días todo pareció más tranquilo. No más mensajes, no más visitas inesperadas. Me permití esperar que tal vez Ezra hubiera captado el mensaje y retrocediera. Pero en el fondo, lo sabía mejor. Las personas como él no se rinden fácilmente, no cuando están convencidos de que se les debe algo. Luego vino el paquete. Llegó a mi oficina, dirigido a mí con una letra cuidada. Dentro había un álbum de fotos lleno de fotografías del día de nuestra boda. Cada página fue seleccionada meticulosamente, capturando momentos en los que no había pensado en años. Nosotros cortando el pastel, bailando bajo luces parpadeantes, riendo con amigos y familiares. A primera vista, parecía un gesto nostálgico, pero cuanto más hojeaba las páginas, más inquietante se volvía. Había leyendas escritas debajo de cada imagen, frases como «¿Recuerdas lo felices que éramos? Y no se puede borrar el pasado». Pero la última página fue la que más golpeó. Contenía una sola frase garabateada en negrita. «Él merece conocer a su verdadero padre». Fue entonces cuando estallé. Ya fue suficiente. Ezra no iba a regresar a mi vida y alterar todo lo que había trabajado tan duro para reconstruir. Llamé a Grant, con lágrimas corriendo por mi rostro, y le dije que necesitaba ayuda para determinar nuestro próximo paso. Escuchó pacientemente y luego me recordó algo crucial. Esta vez no estaba solo. Lo tenía a él,
a mi familia y a recursos que no tenía cuando Ezra me traicionó por primera vez. Juntos contactamos a un abogado especializado en casos de acoso. Nos aconsejó documentar cada interacción con Ezra, cada mensaje, cada visita, cada intento de comunicarnos, y solicitar una orden de restricción lo antes posible. Si lo violara, tendríamos fundamento legal para presentar cargos. Por primera vez en semanas, sentí que un destello de control regresaba a mi vida. Aún así, la pregunta permaneció en mi mente. ¿Qué quería realmente Ezra? ¿Estaba realmente interesado en conocer a su hijo? ¿O se trataba de venganza, por quedarse atrás, por perder el control sobre mí? De cualquier manera, me negué a dejarlo ganar. El karma ya había tomado su mano y la justicia esperaba pacientemente entre bastidores. Ezra no se fue tranquilamente después de ese día en la casa de mi madre. Oh, no. Se fue hirviendo de frustración e incredulidad. Por un breve momento, pensé que decirle la verdad sobre Spencer finalmente pondría fin a su implacable búsqueda. Después de todo, ¿cómo podría discutir con la biología? Pero resultó que Ezra no estaba listo para dejarlo ir. Todavía no. A la mañana siguiente, me desperté y encontré otro mensaje de una de sus cuentas falsas. Esta vez, no fueron solo palabras, era una foto. Una captura de pantalla de Spencer jugando fútbol en nuestro patio trasero, tomada a través de una lente de zoom. El título decía, «Puedes mentirme, pero no puedes ocultarlo para siempre». Mi estómago se revolvió mientras miraba la imagen. Él nos había estado observando a Spencer. Inmediatamente llamé a Grant, quien corrió a casa desde el trabajo para revisar las cámaras de seguridad alrededor de nuestra propiedad. Efectivamente, vimos a Ezra acechando cerca del borde de nuestra cerca la noche anterior, cámara en mano. Ahora estaba claro, no iba a dar marcha atrás. Su obsesión había aumentado más allá de lo razonable, y me di cuenta de que había subestimado hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Esa tarde, me senté con Grant y le conté todo. Todo el peso de lo que Ezra me había hecho durante nuestro matrimonio, las mentiras que casi había dicho, y la devastadora pérdida del bebé que una vez tuve. También le expliqué por qué Spencer significaba tanto para mí. Cuando Grant y yo nos casamos hace 5 años, él trajo a Spencer a mi vida, un chico brillante y enérgico con cabello rojo intenso y una risa que podía iluminar cualquier habitación. Desde el momento en que lo conocí, supe que era especial. Adoptarlo no fue solo un proceso legal. Era una promesa, amarlo, protegerlo y darle la familia que merecía. Pero Ezra no pudo ver nada de eso. Para él, Spencer no era más que un símbolo de propiedad, una prueba de que todavía tenía algún derecho sobre mí. Y esa comprensión me enojó más que nunca. Con Grant a mi lado, decidí que era hora de tomar el control. Solicitamos una orden de restricción contra Ezra, presentando evidencia de su comportamiento de acoso, incluidas fotografías, mensajes e imágenes de seguridad. Nuestro abogado nos aseguró que el tribunal fallaría a nuestro favor, especialmente teniendo en cuenta hasta dónde había llegado Ezra para invadir nuestra privacidad. Aún así, no podía quitarme la sensación de que esto no había terminado, no del todo. Una semana después, el juez concedió la orden de restricción, prohibiéndole a Ezra acercarse a menos de 500 pies de mí, de mi familia o de nuestra casa. Debería haberme sentido como una victoria, pero en lugar de eso, me dejó inquieto. Ezra no había aparecido en persona desde el incidente en la casa de mi madre, pero su silencio solo profundizó mi ansiedad. ¿Qué estaba planeando a continuación? Luego vino la carta, llegó por correo, escrito a mano en papel normal. A primera vista parecía casi una disculpa. Lo siento si te asusté. Esa nunca fue mi intención. Todo lo que quiero es conocer a mi hijo. No tienes que perdonarme por lo que pasó entre nosotros, pero por favor no lo castigues por mis errores. Él merece saber de dónde viene. La audacia de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago.
¿Cómo se atrevía a torcer la narrativa, presentándose a sí mismo como la víctima mientras ignoraba el dolor que había causado? Peor aún, todavía se negaba a aceptar la verdad sobre Spencer. En su opinión, negarlo era más fácil que afrontar la realidad. Grant notó el cambio en mí tan pronto como terminé de leer la carta. ¿Qué es?, preguntó suavemente, colocando una mano en mi hombro. Es él, dije, entregándole la nota. Él todavía no me cree. La mandíbula de Grant se tensó mientras escaneaba las palabras. Ya no se trata de creerte, dijo con firmeza. Se trata de control. Él cree que puede desgastarte hasta que cedas. Y ahí fue cuando hizo clic. Ezra no buscaba un cierre o redención. Buscaba poder. Al negarse a reconocer la verdadera identidad de Spencer, estaba tratando de reescribir la historia, tal como Cassie lo había hecho conmigo hace tantos años. Pero ya no era la misma mujer que solía ser. Tenía a Grant, tenía a Spencer, y tenía la fuerza para defenderme. Decidimos dar un último paso, exponer públicamente el comportamiento de Ezra. Con la ayuda de nuestro abogado, redactamos una declaración detallando todo lo que había sucedido, desde las manipulaciones de Cassie hasta los recientes intentos de Ezra de acosarme. Enviamos copias a su empleador, a su familia e incluso a las autoridades locales, asegurándonos de que todos supieran exactamente quién era y qué había hecho. A los pocos días, comenzaron las consecuencias. El jefe de Ezra lo convocó a una reunión y cuestionó su juicio y profesionalismo. Sus padres se acercaron a mí, horrorizados por las acciones de su hijo, y se disculparon profusamente. Incluso Cassie salió a la superficie y me envió un mensaje de voz entre lágrimas, pidiendo perdón y afirmando que solo quería proteger a Ezra. Por primera vez en meses, sentí un rayo de paz. La justicia no siempre fue rápida, pero sí inevitable. Las decisiones de Ezra tuvieron consecuencias, y ahora las enfrentaba de frente. El arresto de Ezra marcó el final de un capítulo que nunca quise volver a visitar. Los meses que siguieron estuvieron llenos de audiencias judiciales, testimonios y papeleo interminable, pero a pesar de todo, me aferré a una verdad. Se había hecho justicia. No perfectamente, nunca perfectamente, pero sí lo suficiente como para darme paz. Lo suficiente para garantizar que Ezra ya no pudiera hacerme daño a mí ni a mi familia. El día que fue sentenciado fue surrealista. Sentada en la sala del tribunal, rodeada de Grant, Spencer e incluso de mi madre y mi padrastro, observé cómo el juez pronunciaba el veredicto. Años tras las rejas por conspiración para cometer secuestro, poner en peligro a un menor y múltiples cargos de acoso. No fue cadena perpetua, pero fue más de lo que esperaba dada la frecuencia con la que el sistema falla a víctimas como yo. Mientras el alguacil se lo llevaba esposado, me permití un momento de tranquila satisfacción. El karma, lento y constante, finalmente lo había alcanzado. Pero esta historia no se trata solo de Ezra, sino de lo que vino después. Sobre reconstruir la confianza, encontrar un cierre y enseñarle a Spencer el valor de la resiliencia. Después de todo lo que pasó, me preocupaba cómo podría afectarlo. Se sentiría inseguro. Cuestionaría su lugar en nuestra familia. Para mi alivio, lo manejó mejor de lo que jamás imaginé. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en el sofá viendo una película, se volvió hacia mí y me dijo: «Mamá, eres la persona más fuerte que conozco». Sus palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. En ese momento, me di cuenta de algo importante. Si bien las acciones de Ezra habían causado un dolor inmenso, también habían fortalecido el vínculo entre nosotros. Spencer no se veía a sí mismo como una víctima, se veía a sí mismo como parte de un equipo, una familia que se mantuvo unida contra la adversidad. Y sinceramente, yo también. Grant jugó un papel muy importante a la hora de ayudarnos a seguir adelante. Nunca me preguntó por qué no le había contado todo antes, ni dudó en apoyarme cuando las cosas se pusieron difíciles. En cambio, me recordaba a diario que ya no estaba sola.
Juntos, reforzamos los límites que nos mantenían seguros. Cámaras de seguridad, programas de vigilancia vecinal y comunicación abierta con la escuela de Spencer. Estas medidas no fueron solo prácticas, eran simbólicas. Representaron nuestro compromiso de proteger lo más importante. En cuanto a Cassie, su participación en la caída de Ezra se hizo pública poco después de su arresto. Su confesión de haber mentido sobre mí durante nuestro matrimonio ya había empañado su reputación, pero cuando los detalles de su manipulación salieron a la luz en el tribunal, perdió mucho más que credibilidad. Sus amigos se distanciaron de ella y su carrera sufrió un daño irreparable. Si bien no disfruté de su desgracia, no pude evitar sentir una sensación de justicia poética. Había pasado años destrozando vidas y ahora la suya estaba en ruinas. Aún así, no todos los cabos sueltos quedaron bien atados. Algunos cargos contra Ezra fueron retirados por falta de pruebas, lo que me dejó frustrado y preguntándome si el sistema legal realmente entendió la gravedad de sus acciones. Pero insistir en esas deficiencias no cambiaría nada. Lo que importaba era que se había ido, de nuestras vidas, de nuestras calles y del futuro de Spencer. Hoy, la vida se siente más ligera. El peso del miedo que alguna vez ensombreció nuestros días se ha disipado, reemplazado por una renovada sensación de seguridad y esperanza. Spencer continúa prosperando, sobresaliendo en la escuela y aprovechando cada oportunidad que se le presenta. Grant y yo nos hemos unido más y nuestro matrimonio se ha fortalecido gracias a los desafíos que superamos juntos. Incluso mi relación con mi madre se ha profundizado, ya que hemos aprendido a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la traición de Ezra me enseñó algo invaluable. La fuerza no se trata de evitar el dolor, sino de soportarlo, crecer a partir de él y negarse a dejar que te defina. Puede que me haya alejado de él destrozado, pero emergí más fuerte, más sabio y más decidido que nunca a proteger a las personas que amo. Cuando me enteré de la paliza que recibió Ezra en prisión, me sentí en conflicto. Por un lado, no pude sentir ninguna simpatía por él. Se lo había provocado a través de sus propias decisiones, sus mentiras, su obsesión y su voluntad de poner en peligro a un niño inocente. Pero por otro lado, escuchar que estaba herido despertó algo incómodo en mí. No fue lástima. Era más como un recordatorio de cuán bajo habíamos caído todos debido a sus acciones. La noticia llegó inesperadamente. Un amigo mío que todavía vivía en nuestra antigua ciudad tenía conexiones dentro del sistema legal. Me llamó una noche, vacilante pero insistente. Pensé que deberías saberlo, dijo. Se dice que Ezra se metió en problemas con algunos reclusos. No les gustó lo que intentó hacerle a Spencer. Al parecer, la noticia corre rápido en prisión. En el momento en que llegó Ezra, se difundieron rumores sobre por qué estaba allí. Sus cargos, conspiración para secuestrar y poner en peligro a un menor, le valieron el desdén instantáneo entre los demás reclusos. Por lo que me dijo mi amigo, el ataque no fue aleatorio. Fue deliberado, un mensaje de los demás para hacerle saber cuál era su posición. Y mientras una parte de mí quería sentirme reivindicada, otra parte simplemente se sentía cansada. Cansado del ciclo de ira, retribución y dolor que parecía interminable. Pero claro, tal vez esto era exactamente lo que Ezra necesitaba. Tal vez ser despojado de su orgullo, sus tácticas manipuladoras y su sentido de superioridad lo obligarían a enfrentarse a la persona en la que se había convertido. Al menos, sirvió como un claro recordatorio de que el karma no discrimina. Eventualmente, encuentra a todos. En cuanto a Cassie, su caída fue casi cómica si no fuera tan trágica. Después de que su esposo la dejó, ella se aferró desesperadamente a Ezra, visitándolo en prisión e incluso tratando de mantener su conexión tóxica desde lejos. Los correos electrónicos que me envió, llenos de veneno y rencor, solo demostraron cuán delirante se había vuelto.
En su opinión, había ganado, porque Ezra finalmente era suyo. Lo que no vio fue que ganar significaba compartir su vida con un hombre destrozado tras las rejas, una sombra de la persona que una vez idolatró. Su correo electrónico despotricando sobre su victoria fue el colmo para mí. Respondí simplemente, disfruta tu premio. Luego la bloqueé permanentemente, cortando otro hilo tóxico más en mi vida. Por una vez, no necesitaba dar explicaciones ni justificar mis sentimientos. Sabía la verdad y eso fue suficiente. Ahora, meses después, finalmente puedo decir que he seguido adelante. No solo por Ezra y Cassie, sino por el miedo, la ira y el resentimiento que plantaron en mi corazón. Grant y Spencer son mis anclas y me cimentan en el amor y la risa. Juntos, hemos construido una vida que se siente completa otra vez, una vida libre de las sombras del pasado. Hay una lección en todo esto, aunque no siempre es fácil de articular. La justicia no siempre es inmediata y rara vez se ve como esperamos. A veces se presenta en los tribunales, a veces en órdenes de restricción y a veces en la fría realidad de los muros de la prisión. Pero la verdadera paz, eso viene desde dentro. Proviene de elegir superar el caos, proteger lo más importante y creer en la bondad de las personas que te rodean. Ezra y Cassie siempre estarán unidos el uno al otro, dos almas rotas aferrándose a los restos de sus decisiones. Mientras tanto, encontré consuelo en la familia que creé. Una familia basada en la confianza, la honestidad y el amor incondicional. Spencer me llama mamá sin dudarlo, y Grant me recuerda a diario que soy más fuerte de lo que creo. Al final, la justicia encontró su camino. No de manera perfecta, pero sí poéticamente. El karma dio su veredicto y salí ileso. Mi historia no trata solo de traición o venganza. Se trata de resiliencia. Sobre sobrevivir a la tormenta y salir más fuerte del otro lado. Y ahí, querido lector, es donde termina mi viaje.